Hablar de una iglesia en santidad toca fibras que muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar, que a nosotros nos cuesta, pero que realmente es con lo que cada uno de nosotros estamos luchando. Dice la historia que Alejandro Magno tenía un soldado en su ejército que llevaba el mismo nombre de él, Alejandro, pero era cobarde. Y ustedes saben que Alejandro Magno fue un hombre que se conoció por su fuerza, por su ese perrenque, digámoslo así, para que me entiendan. Fue un conquistador que para nada se le miraba la cobardía, pero tenía en sus filas, en sus primeras filas, a un hombre llamado Alejandro, pero que era un cobarde. Y entonces él lo llama y le dice: me he enterado de lo que han dicho de usted. Y le dice: o te portas como corresponde o te cambias el nombre. ¿Y qué pasa? Hay algunos de nosotros que ostentamos el nombre de cristianos, pero cuyo comportamiento en el mundo no es correspondiente al mismo y mucho menos al de la fe que practicamos. Y entonces, a raíz de esto, muchos de nosotros a veces queremos ser cristianos, pero luchamos con vivir como corresponde ser cristianos. Y entonces, hablar de una iglesia en santidad, tenemos que ir a la palabra, porque la pregunta que hoy debemos contestarnos es: ¿cómo puede la iglesia vivir en santidad? No es difícil. ¿Qué es lo que ha hecho difícil que la iglesia viva en santidad? Los conceptos que se tienen, y que muchos creen que viven en santidad, pero realmente no. Y entonces uno dice: pastor, pero ¿cómo es? Porque es que, y ayer hablaba con los jóvenes, y algo que gira en torno a la santidad que le ha hecho demasiado daño es el legalismo. ¿Cuál es el legalismo? El legalismo es que yo tengo una manera de pensar de cierto tema en la iglesia y yo quiero que las personas lo hagan como que, como yo lo hago, ¿cierto? Entonces hay gente tan legalista en la iglesia que si el hermano viene en chores al culto ya lo descalifican, ¿cierto? Hay gente tan legalista en la iglesia que si el hermano no levanta las manos y no aplaude, ya lo descalifican. Y entonces eso es lo que hace difícil que la iglesia viva en santidad. Ahora, esos son conceptos dentro de la iglesia, pero realmente la santidad, escuche lo que le voy a decir, la santidad no la hizo y no nació para que nosotros la vivamos ¿a dónde? Dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Porque aquí todos nos miramos como lindos, todos nos miramos bonitos. A algunos se les miran más las alas que a otros. A algunos se les miran las punticas así nomás, a otros se les miran las alas así extendidas, ¿cierto? Y entonces, no, es afuera donde tenemos que empezar a mirar esto. Entonces vamos a mirar hoy cómo puede la iglesia vivir en santidad. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente.
Y ahorita miramos la Reina Valera para... Dice la palabra del Señor así. Dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Versículo 15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Amén. Bien, esta carta comienza con un enunciado en el capítulo 13, dice, así que. La versión normal, la Reina Valera, si me la puede colocar, comienza con un por tanto. El así que y el por tanto tiene una figura que es una bisagra. ¿Cuántos conocen una bisagra? Yo creo que todos, ¿no? Y los que no, la bisagra es un objeto que se coloca en las puertas o en diferentes estructuras para que gire, pero es una sola estructura. Entonces la puerta está pegada, pero la bisagra hace que la puerta gire, ¿cierto? Ese por tanto es una bisagra en el capítulo 1 de lo que está arriba y de lo que está abajo. Entonces ese por tanto es un conector que nos habla acerca de los primeros 12 versículos que se han escrito, y los primeros 12 versículos hablan acerca de la salvación, hablan acerca de cómo la iglesia está siendo perseguida. Yo algún día se lo leí por allá. Coloque si quiere el versículo 1 para tener el contexto del texto. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué quiere decir eso? Él está saludando y él está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida y ha tenido que salir de sus hogares, de sus municipios, de donde estaba la iglesia, porque estaba siendo perseguida. Y entonces él les habla, y una de las
de los propósitos de la carta es darles esperanza en medio de la persecución. Pero también la carta tiene un propósito que es hablar acerca de la identidad del cristiano. Ustedes van a mirar ahorita que por aquí en el segundo capítulo hay un versículo que casi todos los cristianos se aprenden, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué Pedro escribe esta carta? Escribe a una iglesia que está siendo perseguida, que tiene muchos problemas, y yo creo que esto nos identifica, aunque nosotros no tenemos persecución. Es el mismo apóstol Pedro que dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, matar o destruir. Y eso es lo que todo cristiano debe tener en cuenta, porque usted dirá, ¿y esto en qué se relaciona esto con la santidad? Entonces ahí es donde vamos a intentar voltear el concepto y aterrizarlo realmente a lo que dice la Biblia y a lo que nosotros estamos viviendo frente a la santidad. Entonces esta iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y qué implicaba ser perseguidos? Pues que nosotros hablamos de la persecución y con facilidad decimos, no, nosotros no estamos siendo perseguidos, porque dígame, ¿quién nos ha ido a sacar de la casa por ser cristianos? No, ese tipo de persecución no se da en este contexto, pero en otros contextos sí. En otros contextos, en otros continentes hay cristianos que están siendo quemados, que están siendo perseguidos, que se les queman las casas, bueno, todo lo que usted pueda encontrar en el internet acerca de la persecución actual de los cristianos. Pero nosotros tenemos persecución, querramos o no tenemos persecución. Y entonces él escribe a esta iglesia que está así. Y hoy voy a tratar de decirles por qué es importante esa santidad y cómo nosotros como iglesia logramos vivir en esa santidad. Y yo quiero dejarles el llamado que tiene este texto. Pablo está haciendo un llamado y la iglesia está llamada a vivir una vida santa, porque ha sido llamada, ¿por qué? Por un Dios santo. Sencillo. Usted no se va a hacer santo porque el pastor le exige que se case. Usted no se va a hacer santo porque el pastor y la misma estructura de la iglesia le exige que se bautice. No. De hecho, cuando nosotros estudiamos en las escuelas el libro de Rompiendo Cadenas del doctor Neil T. Anderson, aprendimos que a nosotros los cristianos, ¿cómo nos ve Dios? Santos. La teología de la santidad parte de que Dios es santo, y como fuimos hechos a su imagen y semejanza, nosotros, todos los que estamos aquí, Dios nos ve santos. Pero le hago una pregunta. Voltea a mirar al que está a su lado. ¿Qué tan santo lo ve usted? Y usted dirá, si fue la esposa que lo volteó a mirar, ¿sabe cómo hizo ella? Hizo, ¿cierto? Así. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a pensar de esa manera? Porque la santidad nosotros tendemos a calificarla por lo exterior, mas no por lo que hay en nuestro interior. Lógico que el resultado de todo lo que hacemos en nuestro exterior es el resultado de ¿qué? De lo que hay en nuestro interior, ¿sí ve? Pero como lo decía, la gente está más preocupada por calificar nuestra vida
exterior que realmente lo que hay en nuestra vida interior. Y entonces el apóstol escribe esto: tenemos que ser somos llamados y tenemos que ser santos, no porque la iglesia católica lo dice, no porque la iglesia evangélica lo dice, no porque ellos se visten así o estos se miran así. No, usted y yo tenemos que ser santos y Dios nos ha llamado a ser santos porque Dios es santo. Entonces usted dirá, pero si Dios nos ve santos, ¿por qué tenemos que hacernos santos? Porque ustedes ya deben saber que Dios ya hizo la obra. Dios no es como nosotros. Dios trasciende. ¿Qué quiere decir? Él ya hizo la obra en la cruz, nos limpió, pero el cristiano entra en un proceso ¿de qué? De santificación. Eso es lo que tenemos que entender. Y entonces por eso es que muchas veces hay problemas en los hogares, porque alguien llega a la iglesia y si es la esposa o si es el hijo, nosotros empezamos a criticar eso que él empezó a decir o a hacer porque escuchó en la iglesia, y entonces nosotros empezamos a tener divergencias allí y a decir, no, pero es que, ay, mírelo, y va a la iglesia y mire. Ese es el proceso de santidad. Ese es el proceso de santidad. Y tenga cuidado, porque Dios ve a esa persona que empezó a asistir a la iglesia santo. Y usted que lo critica, si usted lo critica, usted está más lejos de llegar a la santidad, de completar el proceso de la persona que está viniendo y se equivoca. Y entonces nuestro corazón y nuestra humanidad es tan perversa que ¿sabe qué nos da para pensar? Y este es el caballito de batalla de muchos que no quieren venir a la iglesia. Ay, no, yo mejor no voy, porque para embarrarla, más bien el día que yo me sienta que ya voy realmente, ese día voy y asisto. No, usted nunca va a sentir que ya está listo para venir a la iglesia y no embarrarla. Usted va a llegar aquí con miles de defectos y se va a encontrar con personas que tienen miles de defectos, pero que ya llevan un tiempo en el proceso y son conscientes de los errores. Entonces fíjese, yo quiero que miremos hoy 3 implicaciones que nos van a ayudar, o que más bien nos van a llevar a vivir en sanidad, no sino en santidad. Ahí faltó santidad, ahí quedó mal, les pido disculpas. 3 implicaciones que nos llevarán a vivir en santidad, Y quiero que miremos la primera, y es que vivir en santidad implica ¿qué? Dominar la mente. Pastor, ¿de dónde sale ese dominar la mente? Vamos a ir al texto bíblico, versículo 13 en la Reina Valera. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y después de la coma hay otro enunciado que dice, sed sobrios. Y después está ya la última frase, dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hay 3 imperativos. 3 imperativos, son 3 órdenes que está dando el apóstol Pedro a la iglesia. El primer imperativo es ceñid los lomos. Y usted dirá, ¿qué es eso de ceñir los lomos? Y como estamos en ayuno, entonces más de uno se imaginó por allá un lomo de cerdo así, ¿cierto? En el barril. No, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta figura la utiliza Pedro porque yo siempre trato de hacer pedagogía, y es, nosotros no vamos a entender lo que la Biblia nos dice porque realmente la Biblia no fue escrita en español. Esta Biblia
o más bien esta carta que está en la Biblia, que es Nuevo Testamento, fue escrita en griego. Entonces el griego tiene significados muy diferentes. Y el que la escribe está pensando en cosas del momento para que la gente que recibía la carta se pudiera identificar. Entonces, los lomos de vuestro entendimiento. Usted va a encontrar por allá en el Antiguo Testamento que se dice mucho de ceñir los lomos, ceñir los lomos. Usted lo va a encontrar repetidamente en la Biblia. Y ese ceñir los lomos era una costumbre porque allá se vestían diferente. Entonces, los hombres, por eso sacan algunas denominaciones que se deben vestir diferente. Pero los hombres se acostumbraban a tener un atuendo que era como una túnica, ¿cierto? Ellos utilizaban sus interiores normales, no utilizaban pantalón, pero utilizaban una túnica. Al utilizar esa túnica, mientras que ellos estaban en la casa, mientras estaban en alguna parte quietos, ellos se podían mover con facilidad. Pero si tocaba salir corriendo, ¿qué tenían que hacer? Ceñirlos, y ceñirlos es como usted tomar la correa del pantalón hoy y hacerle así, ¿ve? Apretarla, para que eso que estaba aquí viniera aquí al lomo y quedara, y ellos pudieran moverse con facilidad. Esa es la idea que él está queriendo decirle a la iglesia. Pero como nosotros no usamos túnicas hoy, ¿cierto? Y yo le digo algo, fíjese que todo se va conectando. Entonces, ¿por qué ellos tenían que estar sobrios? Y sobrios también tiene otra interpretación. No era que ellos vivieran borrachos y vivieran ebrios y tenían que vivir sobrios. No, la palabra sobrios tiene que ver con estar atentos, porque la persona que está ebria pierde ¿qué? El conocimiento. Entonces la persona que está ebria pierde los reflejos. Entonces él les está diciendo, estén alertas a ceñirse en ¿qué? Los lomos, pero los lomos ¿de qué? Del entendimiento. ¿Por qué tendrían que estar así? Porque ellos estaban siendo perseguidos. Ahora, ¿cómo pasamos eso a nuestro contexto hoy? Las persecuciones que tiene la iglesia, aunque usted no lo crea, están en el mundo y algunas tienen diferentes matices. Por ejemplo, hay algunos que los persiguen las ganas de beber. Hay algunos que los persiguen diferentes tendencias del mundo. Y aunque ustedes están ahí y están con esa carita de santos, yo como ser humano sé que a nosotros nos persiguen igual que las que allá en el mundo. Todas las cosas que de una u otra forma nosotros queremos como hacerlas a un lado, son cosas que nos están persiguiendo, pero que usted jamás va a poder salir de ellas ni hacerle frente a ellas si usted no se ciñe los lomos. Entonces de ahí es donde saco, porque usted dirá, oiga, el pastor, colóqueme la primera implicación. Usted dirá, oiga, el pastor, fácil, todo lo pone por la misma letra. Y todo, no, ese dominar la mente es el concepto que está implícitamente con otras palabras, pero que la tarea del expositor, en este caso el pastor, tiene que hacer venir el concepto del texto bíblico que se escribió hace 2000 años aquí al hoy, para que usted vaya saliendo de dónde sale la predicación. Y entonces dominar la mente es esto, mire, todo, absolutamente todo comienza en la mente. Parta de ahí. Todo lo que usted hace a diario comienza en la mente. Usted se levanta pensando en esto, usted se levanta pensando en aquello, y eso es el resultado de sus acciones diarias.
Entonces todo comienza en la mente. Tener dominio sobre la mente nos da habilidades para estar listos y preparados, que es lo que dice la Reina Valera. Ceñidos los lomos. Y escuche esto: la santidad se conquista primero en la forma de pensar. Por eso no podemos pensar de cualquier forma. Allá en ese tiempo ellos estaban siendo perseguidos y tenían que salir corriendo. Pero ese salir corriendo es algo literal, porque muchos de ellos salieron corriendo no necesariamente a escapar de lo que les iban a hacer, sino que muchos de ellos salieron corriendo del cristianismo. ¿Qué es? Negaban ser cristianos y preferían vivir una vida diferente donde no los persiguieran. Y eso es lo que le pasa hoy al cristiano. El cristiano está en la iglesia, se acomoda en la iglesia, pero allá afuera se tiene que vivir de una manera diferente. Tienen que escapar de los pensamientos que el mundo nos bombardea. Y ahí es donde realmente comienza la santidad. La santidad no es la acción que usted hace, sino es el resultado de lo que usted piensa. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar. Una mente sobria, dominada, es una mente enfocada en el plan de salvación. Y entonces aquí tenemos que mirar ¿qué es tener una mente dominada? Tener una mente dominada, nos lleva a vivir apartados para Dios. Ahora, ¿qué trae dominio a la mente en relación al plan de Dios? Y entonces tenemos que empezar a hacer un contraste. ¿Qué es lo que hoy domina nuestra mente? Y lo que domina nuestra mente es en lo que usted más piensa. Escuchaba a un pastor, y esto es netamente espiritual, esto es puramente espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de santidad queremos atacar las cosas en esta tierra, aquí, a los seres humanos. Y ustedes tienen que entender que la palabra nos dice que nosotros no tenemos luchas contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que cuando usted tiene tendencia a beber, no es porque su humanidad lo lleva a beber. Sí, hay algo que pasa en la humanidad, pero hay un espíritu que gobierna sobre esa carne y lo lleva a usted a beber. Y así sucesivamente. Si hay alguien con tendencia a la pornografía, es porque hay un espíritu que está ejerciendo presión que lo lleva a usted en su carne a ver imágenes pornográficas para satisfacer sus deseos, que comienzan ¿a dónde? En la mente. Y así sucesivamente en todas las áreas de la vida. Por eso usted tiene que dominar la mente. Ahora, yo le voy a dar una razón por la que usted tiene que dominar la mente, y es una razón bíblica. Jeremías 17:9. Y hablando de la mente, y esta aclaración siempre hay que hacerla, cuando a usted se le dice en la mente, automáticamente, ¿usted en qué parte de su cuerpo piensa? Aquí, ¿cierto? Pero resulta que la mente está conectada ¿con qué? Esta es la mente, no esta. Este es el cerebro, donde todo se procesa y donde este le manda órdenes a todo el cuerpo. Pero realmente la mente en el Antiguo Testamento, y usted va a encontrar en todos los escritos, de que los hebreos, cuando pensaban en la mente, no es como nosotros, que pensamos aquí, pero realmente lo que pensamos aquí es el resultado de lo que hay aquí. Y médicamente
a usted van a tratar de negárselo. Yo no me quiero meter por allá en cosas de psicología y todo eso, yo respeto mucho eso, pero ahí es donde el psicólogo que no es cristiano tiene esa problemática, porque quiere atacar todas las cosas ¿a dónde? En la mente, en cómo piensa, es que usted piensa de esta manera, no, es el corazón. Y mire lo que dice acerca de la mente, del corazón. Dice, no hay, déjemelo allí donde estaba y ahora lo colocamos acá. En la Reina Valera. Reina Valera, ¿lo tienes? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y esta palabra me impresionó. Dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Se da cuenta? Coloque entonces ahora sí otra versión para que ellos lo miren. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Yo quiero que usted entienda eso. Ese corazón que usted tiene ahí, esa mente que usted tiene ahí, es mala. Y más que mala, es extremadamente perversa. ¿Se acuerdan que alguien se le acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno? ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, solo hay uno. Y ese es mi papá, el resto. Entendamos eso, o sea, dominar la mente, y más cuando es mala y extremadamente perversa, ahí es donde está el problema de la santidad. Porque la santidad comienza en la mente. Ejemplo, ay, es que fulanito y fulanita cayeron en pecado. ¿Qué es? Adulterio. Y uno mira el acto, pero ¿dónde comenzó todo? Todo comenzó hace 5 años. Ay, es que llevaban 5 años engañando al esposo y a la esposa. Sí. ¿Y dónde comenzó todo? En la mente, porque un día pasó así y estaba él así y pasó ella y él se quedó mirándola y ella llegó y le hizo así, le hizo cambio de luces, lo que nosotros conocemos como cambio de luces. ¿Sí? ¿Sí sabe qué es cambio de luces, hermano? ¿No? Él es santo. Cuidado. Le hizo cambio de luces. Y entonces ese cambio de luces es un mensaje que le envió ella a él. Ahora, no me vayan a ver como machista, vamos a verlo al opuesto. Pudo haber sido él el que pasó en la moto y ella la que estaba aquí, y él fue el que le hizo cambio de luces, ¿cierto? Y entonces eso llegó a la mente. ¿Y qué mensaje le envió ella o él a ella? ¿Qué mensaje? ¿Qué despertó? El deseo, ¿cierto? Y entonces él dijo, uy, me hizo así. Entonces ya después se la encontró, fue en el supermercado pagando, y él preciso haciendo cola para pagar, y ella también ahí con un mercadote así, ay, y lo llama a la esposa y le dice, pero ¿cuál es la demora? Le dice, no ve que es que hay una vieja ahí con un poco de mercado y estoy esperando a que lo pase. Y la esposa le dice, bueno, mi amor, apúrele. Y él no tiene nada de afán, porque todo comenzó en la mente. Y ahí comenzó todo en la mente, en la mente, en la mente. Y resulta que ella fue a pagar y le faltaron 10,000 pesos. Y él, muy generoso, dice, tranquilo, yo los pago. Y se empezó todo aquí, ¿cierto? Aquí. Pero como hoy la tecnología nos mete en problemas, ella dice, ay, no, me da pena. Y él dice, no, si quieres se los transfiero, deme su número. Pues ya le tomó, ¿qué? El número. Y de repente ya empiezan a llegar los mensajes, ¿cierto? Y él envía un mensaje que dice, hola, qué gusto haberte servido hoy.
Y ella le contesta, ay, muchas gracias, eres un príncipe. Y ahí se fue todo y resultaron 5 años de engaño. ¿Dónde comenzó todo? Acá. Vamos a la Biblia. David estaba descansando y de repente le dio por irse a asomar así a la azotea y se puso así y vio allá a una mujer viringa. Y fue y se sentó y empezó la mente a darle vueltas y la mente a darle vueltas y no se aguantó y le dijo al sirviente, dígale a los otros sirvientes que vayan y me la traigan. Todo comienza en la mente. ¿Y qué le estoy diciendo? Que lo que usted está viviendo hoy, alejado de la santidad de Dios, que a la luz de cualquiera se ve como pecado, todo comenzó en la mente. Entonces, ¿qué está dominando su mente? Por ejemplo, yo le hablaba a los jóvenes ayer, ¿qué domina la mente de los jóvenes hoy? Hoy la tecnología nos lleva años a nosotros y nosotros creemos que no, que nuestros hijos, tome papito el celular para que deje hacer algo. Es que déjenle el celular para ver si nos deja ver por lo menos una película. Déjenle el celular para ver si se calla porque, es que está insoportable. No, lo estamos llevando a que esa persona viva cosas que no tiene que vivir. Y entonces cuando ya crecen, nos quejamos. Ay, es que ese chino no quiere servir para nada. Ese chino resultó por allá con un poco de chinas y haciendo cosas. No le enseñamos a dominar la mente. No le enseñamos lo que realmente era la santidad. Y si le enseñamos fue con negativas. Que no coja, que no haga, que no esto, que eso es malo, que eso también. Y entonces los chinos dicen, pero entonces, ¿qué es bueno en la iglesia? En la iglesia nada es bueno. Tenemos que dominar la mente. ¿Qué trae dominio a la mente? Escuche. ¿Qué trae dominio a la mente? La relación que usted tenga con la palabra de Dios y con el plan de salvación. Porque mire lo que dice el versículo, colóqueme el 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Sí, esta versión ya es diferente. Dice, pongan, cuando esté leyendo me la dejas ahí, ¿vale? Déjala donde estaba. Dice, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. La mente se ejercita con las cosas de Dios, con el plan de salvación. Entonces, ¿qué dice Juan 17:17? Mire una oración que está haciendo Jesús cuando se va a ir y va a dejar a sus discípulos. Él ora de esta manera, dice, hazlos santos ¿con qué? Con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Si usted quiere tener una mente realmente dominada, usted tiene que meterle palabra a la mente. ¿Qué le estoy queriendo decir? Leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que usted la entienda. De lo contrario va a ser difícil. Ahora, hay un actor que está intrínsecamente en la palabra y es el Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu. Entonces cuando usted lee, no es que esas letras lo van a usted a dominar, no, es que usted está leyendo algo que es espiritual y usted lee la palabra y el Espíritu entra en usted. Y por eso los discípulos le altercaron a Jesús cuando Él se iba a ir y Él dice, me voy a ir pero no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Espíritu Santo, que Él los va a ayudar y les va a decir todo lo que deben decir y les va a contar toda la verdad. Necesitamos estar listos, preparados, o sea, con la mente dominada, porque hay cosas en el mundo que nos están persiguiendo. Yo le hago una pregunta, dígame si la pornografía no nos está persiguiendo. Obvio, la pornografía está ahí en el teléfono y usted está mirando, usted está deslizando para arriba los reels
y de repente apareció una ahí y abajo a pie de página dice, y si quieres más videos, dale clic. Eso solamente le pasa al pastor. A todos les pasa. Y si usted abrió la puerta y no tiene dominada su mente, pues usted resulta ya. Y así sucesivamente. Ahora, no solamente la tecnología en las cosas diarias, los negocios torcidos. ¿A quién no persigue los negocios torcidos? A todos. Usted vive de negocios. Camine, vamos a vender este ganado. ¿A cómo lo compró? No, yo lo compré a 8,000. Mentiroso, usted lo compró fue a 6,000 y me lo quiere meter a mí en 9,000. Si usted no tiene la mente dominada y por el contrario usted lo domina la avaricia, usted resulta como siendo un tramposo, y se da cuenta que no estamos hablando de cosas de santidad, de que ay, ande así, no mire, no toque, no. Son cosas en su cotidianidad que usted tiene que empezar a vivir. Esa es la santidad. Esa es la santidad. Si tenemos tiempo con la palabra, la oración y la adoración, tendremos una mente dominada. Nuestra mente debe estar enfocada en el futuro espiritual de nuestras almas. Entonces, escuche. Vamos a hablar de algo que influencia la mente demasiado, y es la música. Yo le voy a decir algo. Yo voy a ser sincero, porque yo no puedo en este púlpito hablarles de santidad cuando me estoy tragando cosas que realmente no son. A mí me gusta la música vallenata y más de uno lo conoce. Y yo me escucho por ahí 2, 3 vallenatos que hablan acerca de la mujer. De pronto le digo a mi esposa, amor, yo le dedico este vallenato, y ella lo escucha y dice, ay, tan bonito, ya, listo, pasó. Pero si usted es de los que escucha música y escucha música, hay música que domina la mente y lo lleva a usted a tomar. Hay música, escuche, preparada para llevarlo a usted a fornicar. Esa es la música de los jóvenes hoy. Mire, y es perversa. Mire, que días estaba así y yo no sé, salió, como que fue Samuel que estaba deslizando y salió la mujer, una canción de una mujer, algo así que decía, es que a mí me gustan largas y grandes y no sé qué. Y yo decía, pero ¿qué es lo que le gusta? Y yo después fui y busqué la canción. No, hermano, eso es una cosa de locos. Y yo digo, esa música la escucha un joven, ¿a qué lo lleva? Y entonces usted tiene que saber, porque yo le estoy predicando aquí, pero en su casa y en su mente, ¿qué es lo que usted está escuchando? Eso es lo que lo domina a usted. ¿Sí ve? Si usted es de los que está pensando a toda hora en dinero, y usted no puede ver el dinero, y usted el dinero, usted es un avaro que está controlado por el Dios Mamón, el Dios del dinero, y todo lo que usted mira es dinero. Eso es lo que lo tiene dominado a usted. Y eso no es vivir en santidad. Porque usted dice, yo asisto a la iglesia, pero yo soy un avaro. Usted no está viviendo separado para Dios. Usted está viniendo a la iglesia, no está separado para Dios y usted cree que está bien. Y la tarea mía es que la iglesia viva en santidad. Porque Dios es santo. La pregunta que debemos contestarnos hasta este punto es, ¿qué está dominando su mente? Y lo que usted no domina, lo esclaviza. Eso lo esclaviza. Si a usted lo domina la avaricia, eso lo va a esclavizar y usted se vuelve esclavo del dinero. Si a usted lo domina la pornografía, usted puede cumplir 80 años, 90 años y ser un viejo verde que se la mantiene viendo pornografía. ¿Qué lo domina a usted? Pero hay algo que el Señor trata de ayudarnos un poco más,
Y es lo segundo. Vivir en santidad implica definir la identidad. ¿Por qué definir la identidad? Vamos al texto bíblico, versículo 14. Dice, por lo tanto, vivan como ¿qué? Como hijos, obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Déjelo ahí. ¿Qué miramos nosotros en ese texto? Pablo inicia diciendo el por tanto, otra vez es esa bisagra que quiere conectar, y dice, vivan como hijos. Como hijos. Le decía yo a los jóvenes, ¿quién es su papá? No, mi papá es tal y tal. Sí, eso es naturalmente. Naturalmente mi papá es Luis Ignacio y mi mamá es Marta Elena. Pero espiritualmente usted tiene que convertirse en un hijo ¿de quién? De Dios. ¿Por qué tenemos que convertirnos en hijos de Dios? Porque al aceptarnos Dios como sus hijos, Él es nuestro Padre. Y ahí nos cambia la identidad. ¿Qué es lo que la Biblia trata de hacer con la humanidad? Que se enfrenten a Dios y se den cuenta que no son humanos que andan a la deriva, sino que el que acepta a Dios como su creador se hace hijo del creador y Él se hace padre. Y al convertirnos en hijos, no es que solamente somos hijos, no. Es que al hacer hijos de Dios, nosotros aceptamos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Y el texto dice, sean santos porque yo soy santo, dice Dios. O sea que la naturaleza de Dios es santa. Y si usted es un hijo de Dios, ¿qué tiene que ser usted? Santo. Entonces yo le colocaba un ejemplo a los jóvenes. Y es que nunca podremos vivir como hemos sido llamados si no conocemos quiénes somos. Y yo siempre hago hincapié en esto. Usted no vino a la iglesia para convertirse en un asistente más. Usted no vino a la iglesia para convertirse en una persona diferente que tiene hábitos diferentes. No, usted vino a la iglesia porque usted es un hijo de Dios y pertenece a la familia de Dios. Y eso le cambia la identidad a usted. Pedro les dice, como hijos obedientes, no vuelvan atrás. Coloque la Reina Valera, porque voy a decirles cuál es la palabra clave ahí. ¿Esa Reina Valera es contemporánea? Voy a mirar aquí algo. No os conforméis. Ese no os conforméis, la palabra correcta, la que más se acerca al original, al griego, es amoldarse. Entonces, así como Dios tiene hijos, ¿quién más tiene hijos? ¿Quién dijo por allá? El diablo. ¿Sí o no? ¿Quién dijo eso? Jesús, ¿cierto? Cuando se enfrentó contra los judíos y les dijo, ustedes me quieren matar porque yo les digo la verdad. Y ellos dicen, nosotros nunca hemos pecado, nosotros vivimos como nuestro padre Abraham. Y entonces él les dice, pero si ustedes fueran hijos de Abraham no me querían matar. Les dijo, lo que pasa es que ustedes son hijos de su papá. Y ellos dijeron, ¿y quién es nuestro papá? Dice, pues el diablo. Así se las cantó de una. Entonces, Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Y yo le hago una pregunta, ¿cuál es la competencia? Pues que los hijos del diablo se parezcan ¿a quién? Al diablo. ¿Y los hijos de Dios? A Dios. Entonces, ¿cómo tiene que vivir un hijo de Dios? Como vivió Dios. ¿Cómo vivió Dios? Como vivió Jesús, porque Jesús era Dios. ¿Sí ve?
Así tiene que vivir un hijo de Dios, esa es la santidad. Algún día le voy a predicar sobre la santidad de Cristo. Y entonces fíjese que ahí, en definir la identidad, tenemos que pensar en esto. ¿Quién ha formado mi identidad? ¿La cultura? ¿Mis amigos? ¿Mi entorno? Fíjense que los problemas de identidad que tiene hoy la humanidad están en la evolución que tiene el mundo. Los problemas que tienen los jóvenes, de pronto los adultos casi no, pero los problemas que tienen los jóvenes es que la moda los tiende a identificar. Entonces, usted mira a un chico que a cierta edad empieza a tener ciertas costumbres de vestir, ciertas maneras de hablar, ciertas formas de mandarse a cortar el cabello. ¿Quién le está dando la identidad? El mundo. El mundo. ¿Sí ve? Y entonces, ¿quién le está dando la identidad a usted o quién se la dio? Porque cuando usted llega a Cristo, cambia totalmente. Filipenses 3:20 al 21. Para explicarles este punto. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjese que Él envía nuestra ciudadanía como hijos de Dios al cielo. Ahora viene otro, Efesios 2:6. Es un lugar, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? Con Cristo Jesús. Y usted dirá, pero estamos sentados aquí. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Entonces fíjense que esto nos habla de un lugar, pero como esto es espiritual, yo les voy a explicar qué es lo que pasa en la identidad. Vamos al texto que estamos trabajando, 14. Como hijos obedientes, no os amoldéis, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, el Hijo de Dios recibe la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina se viene a vivir ¿en qué naturaleza? En la naturaleza pecaminosa que está en nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Y entonces el Hijo de Dios tiene que saber eso. Pastor, ¿y cómo sé que es un hijo de Dios? Pues el Hijo de Dios tiene que haber tenido un proceso donde Dios lo llama, el Espíritu de Dios entra en usted y usted empieza a repudiar la naturaleza pecaminosa y empieza a mandar la naturaleza divina. Y Él está diciendo a la iglesia, ustedes como hijos obedientes no pueden dejarse conformar a la naturaleza que antes tenían. Su identidad es otra. Ustedes son hijos obedientes y el hijo obediente tiende a obedecer más a la naturaleza divina que a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que nos va a llevar a vivir en santidad. Pero yo les tengo algo mejor. Gálatas 5:17. Y esto es lo que más nos ayuda. Ahí están las dos naturalezas, vea. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La naturaleza divina es espíritu, la naturaleza carnal es humana. Aquí está. Dice, y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué hay en nosotros? Un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Ahí está, mire. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Colóquelo en otra versión. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Entonces, ahí está, ¿sí ve? Es una pelea. Pero si usted define la identidad, ahí es donde yo voy. Y les pongo el ejemplo del que es atleta, como se lo puse a los jóvenes. El atleta es un cristiano, pero ese atleta un día corrió
Y estaban unos cazatalentos o unos ojeadores, como dijo Samuel, y se dieron cuenta y dijeron: uy, este chino corre mucho, vamos a llevarlo a los Supérate. Y lo llevaron a los Supérate y quedó campeón nacional. Y se quedaron mirándolo y dijeron: no, pero es que tiene condiciones para más, vamos a entrenarlo y lo vamos a llevar a los Olímpicos. Lo llevaron a los Olímpicos y medalla de oro. Lo llevaron a las justas mundiales y campeón del mundo en atletismo. Le hago una pregunta. Ese muchacho que corría fue creciendo en el atletismo y llegó a ser un deportista de alto rendimiento. ¿Ese muchacho come lo que comen los demás? No. Mire, se hizo un estudio. El Bolillo Gómez, que es un técnico de Colombia, que llevó a Colombia a 2 mundiales, creo. A él lo llevaron a El Salvador para que entrenara la selección salvadoreña. Y en un estudio que hicieron los médicos, se dieron cuenta que todos los jugadores que calificaban para la selección del Salvador estaban con sobrepeso. Y estudiaron la cultura. Y es que como no hay una cultura de deporte allá, todos comían igual. Así estuviera en la selección, iba y se metía. Y entonces, ¿cómo iban a correr? ¿Cómo iban a esto? Vuelvo a la ilustración. Ese muchacho que se volvió deportista de alto rendimiento, campeón mundial de atletismo, medalla de oro en los Olímpicos, ¿se acuesta tarde y trasnocha como nosotros? Y ahí está la ilustración. Nosotros somos hijos de Dios. Un día estábamos corriendo en el pecado, manteníamos en el pecado, y el Señor nos miró y dijo: oiga, yo lo voy a sacar de allá, lo voy a convertir en mi hijo. ¿Por qué nosotros seguimos haciendo lo que antes hacíamos? Porque no se nos ha revelado que somos hijos de un Dios santo, que tenemos que ser santos. Por eso, cuando usted esté frente al pecado, pídale al Espíritu Santo que le ayude a dominar su mente y a que usted empiece a creer realmente que usted es un hijo de Dios y que dentro de usted y dentro del pastor hay una naturaleza que nos quiere llevar a hacer totalmente lo contrario. Por eso tenemos que definir la identidad. Defínala. O usted es hijo de Dios, ¿o usted es hijo? Yo no lo dije, lo dijeron ustedes. El diablo. Un hijo de Dios ya no vive como viven los que no son hijos de Dios. Mire lo que dice el texto en este versículo. Versículo 17. Dios es un juez que no tiene favoritos y será quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Me interesa la última parte. Dice: así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Coloque otra versión. Otra, donde está extranjeros. Ahí, residentes temporales. Dice así: así que tienen que vivir con un reverente temor de él durante su estadía aquí en la tierra como residentes temporales. Esa es la identidad. Que usted tiene que entender que aquí estamos ¿de qué? De paso. Y que como estamos de paso no podemos vivir de cualquier manera. Usted tiene que definir su identidad. Y Pedro lo dice de esta manera, 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así. ¿Cómo es esa? Ya. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey.
¿Una nación qué? Posesión exclusiva de Dios. Usted es exclusivo. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir ¿de dónde? Y entrar en su luz maravillosa. Esa es la identidad. Usted tiene que saber que usted es un hijo del Rey, de reyes y Señor de señores. Si usted no sabe quién es, usted no va a poder cuidarse. Por eso es que muchos se apartan del trago, del baile, se apartan y se van apartando. Y entonces la cultura del mundo, ¿qué dice? Ay, usted se volvió aburrido. Ay, es que usted no volvió a salir. Ay, es que usted no volvió a Los Ángeles. Y usted dice, no, porque allá me iban a convertir en un ángel. Pero el diablo. ¿Sí ve? Cultura contra cultura. Quiero que entiendan eso, que usted tiene que definir su identidad. ¿Qué está moldeando nuestra identidad? Hay una palabra clave en esta era. ¿Sabe cuál es? Los influencers. Esos sí que nos están matando a nosotros. Porque con una facilidad entran ¿en dónde? En la mente. Y nos ponen a hacer cualquier cosa. Babosadas, como dice Fabián. Debemos luchar con nuestra mente y la distracción. Y vamos para el último. Póngame cuidado. Se encontraron todos los demonios. Yo le he echado este cuento, ¿no? Se encontraron todos los demonios y estaban preocupados los demonios y decían, ay, hola, venga, no, ¿cómo le parece? Y todos así, hacían con la mano así. Pues, no, ¿cómo le parece que no logramos lo que nos mandó el diablo, no logramos? Y entonces dije, pero vamos a ponerle la cara. Y se fueron todos para donde el diablo y llegó el demonio de la pornografía, llegó así y le dijo, aquí estoy yo. ¿Y usted qué logró? No, yo no logré nada. Dijo, nada. Pues vea. Y llegó el demonio de la lujuria y dijo, no, yo tampoco lo logré. Por más de que los he bombardeado, no pude. Allá como que dominan la mente en asambleas de Dios. Bueno, y todos pasaron esos demonios así. Y llegó uno chiquitico, todo cansón ahí, mamón, llegó allá y se presentó. ¿Y usted qué? Digo, no, usted no me ha mandado a mí. ¿Y usted es el demonio de qué? Le digo, yo soy el demonio de la distracción. Llegó y dijo, lo necesito. Y lo envió a la tierra. A los pocos días llegó otra vez y se presentó. Y le tenían calle de honor. Entró. Y el diablo le tenía severa corona. Y llegó y dijo, usted logró lo que todos esos demonios no lograron. Y eso es lo que está matando a la iglesia hoy. La distracción. Nos distraemos con cualquier bobada. Y resultamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Porque estamos distraídos. Fíjese que ahí es donde se encrusta lo que el versículo, lo que la perícopa que les estoy predicando, la perícopa es la parte, ese párrafo, es que ellos estaban siendo perseguidos y salían corriendo, volvían atrás, otros reaccionaban como no tenían que reaccionar. Por eso Él les dice, cíñanse en los lomos del entendimiento, dominen la mente, definan quiénes son ustedes, porque en el momento que se venga un pensamiento, en el momento en que se venga un demonio, usted tiene que saber cómo reaccionar. Pero si mantenemos distraídos, a veces el diablo entra a la casa y usted le dice, siga, su merced se sienta, ¿qué se toma? Pues como usted está más distraído, usted no ora, no, a veces poco ora, a veces poco lee la palabra, no tiene ese discernimiento y la carne está así. Y entonces a usted le llegó ahí el demonio o la vecina, llegó la vecina y usted la hace sentar ahí. Ahora no le vayan a decir a la vecina que es del demonio, ¿no? Es espiritual.
La vecina sí sabe tras de qué viene, pero como usted anda distraída, usted hasta le da café y le dice, espéreme ahí con mi esposo en la sala mientras yo lavo la loza. Usted tiene que saber cuándo le llegó una amistad a su hijo que lo va a llevar a donde no tiene que llevarlo. Y su hijo le pinta pajaritos en el aire y mamá, es que es más linda. Mire, ella hasta me invitó a una pijamada. Tenga cuidado. Defina quién es usted. Yo a veces lucho con Samara, ahorita sabe que estoy luchando con ella, porque es demasiado compinchera. Usted mira a Juan, es ahí, Juan sale de aquí para allá y de allá para acá y de allá al trabajo y de ahí donde está. Si usted quiere encontrar a Juan, lo encuentra en la casa o en el trabajo o donde Sara. De ahí usted, no, que vaya que Juan está bien en el río, que vaya que Juan está allá jugando billar, ¿no? Pero Samara sí salió que quiere estar metida en todas las casas. Y yo ando, ¿por qué? Es una niña que tiene 9, 10 años. Y yo no sé qué espíritu lujurioso está en algún varón de esos que le dé por manosearla. Entonces yo tengo que ir adelante, ¿sí ve? Y tengo que enseñarle a ella y le digo, y me he sentado con ella y le digo, venga mi amor, usted no conoce a la gente, tenga cuidado. Y se me pone a llorar, es que usted no quiere que yo me junte con esto. Y le digo, mi amor, es que yo, bueno, vaya, pero me cuenta todo, ¿listo? Me dice, ¿quién? Y yo me pongo a hablar con ella y le digo, ¿quién vive allá? No, allá está el papá, está el hermano de mi amiga. Le digo, ¿cuántos años tiene el hermano de su amiga? No, que tiene 15 años. Santísimo Señor. Y oro y estoy pendiente, porque sé que es una hija de Dios, la hija del pastor, y el diablo anda buscando a quien devorar, matar y destruir. Entonces yo tengo que estar ahí y enseñarle a vivir a ella la santidad. Y metámonos en lo último, se acabó el tiempo. Vivir en santidad implica depender de la obra redentora de Cristo. Mire lo que dice el versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un ¿qué? Un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. Y entonces, ¿qué va a hacer Pedro aquí? Va a empezar a definir la obra que hizo Cristo para que nosotros podamos vivir en santidad. Y dice, ustedes fueron rescatados. Y eso ya nos habla. ¿Por qué? Porque él utiliza la palabra rescate. No es que en ese tiempo se estuvieran viviendo los tiempos que se vivieron aquí. Aquí se vivieron tiempos donde la palabra rescate tomó mucha fuerza, ¿cierto? Porque tocaba, de hecho, hubieron operaciones militares que rescataron a algunos de los que habían sido secuestrados y eso, ¿no? La palabra se usa aquí porque en ese tiempo habían esclavos. ¿Y qué se hacía? Si usted quería tener a ese esclavo, ¿qué tenía que hacer ese amo? Iba y le decía al otro amo, le decía, ¿cuánto vale ese esclavo? Ese es muy bueno, yo lo quiero tener allá en la finca. Algo así parecido con los... Ustedes ya saben. Y pagaba. Y entonces decía, listo, lléveselo. Y ese esclavo tenía que pasarse para este lado donde había sido comprado y era otro esclavo más, ¿cierto? Exactamente pasó con Cristo lo mismo. Éramos esclavos del pecado. Nuestro amo era el diablo. El Señor manda a Jesús a que pague nuestro rescate para hacernos esclavos ¿de quién?
de Cristo. Por eso Pablo dice que es esclavo de Cristo. Pero él va a decir cuánto costó eso. Siga. 19. Dice, sino que fue con ¿qué? Con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe qué es lo más difícil de un cristiano? Que intente vivir en santidad sin entender lo que Dios hizo por él. Porque usted quiere dejar eso, y usted quiere dejar eso, y usted dice, yo lo dejé una semana, yo lo dejé 2, uy, pero la tercera ya no me aguanto. Es que la boca me sabe amarillo. Pero no amarillo ese que sacan del río y lo hacen a la Monseñor, no. Ese amarillo de Caldas. Y usted dice, no puedo. Y usted otra vez 2, 3 semanas y dice, no puedo. Y vuelve a lo mismo. Es porque usted no ha entendido lo que Dios hizo por usted. Porque cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, ¿usted no ha mirado a los religiosos? El religioso cuando está sin problema, ¡uy, sangre de Cristo! ¡Uy, sangre de Cristo! ¿Sí o no? Las abuelitas están ahí, ¡uy, la sangre de Cristo lo cuide, mi hijo! ¡Sangre de Cristo! Y la sangre de Cristo la utilizamos para guardar, para esto, para lo otro, pero no hemos entendido realmente qué hizo la sangre de Cristo en nosotros. La sangre de Cristo ya lo limpió a usted de pecado. Entonces, ¿por qué peca? Ahí está, porque no hemos entendido. Entonces, mire, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Siga. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Fíjese eso. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. La santidad se vive si a usted se le revela en este tiempo que usted es un hijo de Dios y que Cristo pagó por sus pecados. De lo contrario, usted siempre se va a ir a revolcar en el mismo pecado de siempre. A usted tiene que revelársele que es la sangre de Cristo que lo limpió. No que usted está haciendo fuerza y usted viene a una iglesia y usted está tratando de cambiar. No, usted tiene que soltarse en las manos de Dios. Suéltese. ¿Y qué es soltarse en las manos de Dios? Dependa de Él. No haga las cosas en las fuerzas, no la haga, porque usted se va a lastimar. Versículo siguiente. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Entonces nosotros no estamos confiando en, aquí lo puse, en las redes sociales. Nosotros no estamos confiando en la política. Nosotros no estamos confiando en que el presidente que ganó ahorita nos va a cambiar. No, ni el que va a ganar dentro de 8, ni dentro de 4, ni dentro de 8, ni de 16 años, no. Lo que a nosotros nos garantiza una verdadera esperanza para vivir una vida diferente, dentro, no fuera de nosotros, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Es cuando dependo de Él. Es cuando Él me da la verdadera convicción que me lleva a vivir apartado en santidad. Y yo les pongo mi ejemplo si en algo sirve. Yo tengo muchas embarradas al igual que ustedes. Pero ya intento vivir una vida en santidad. Y me tropiezo. Pero cada vez que me tropiezo, Dios me hace ver lo malo que soy. El pastor Jonathan Edwards, que es una de las mentes más brillantes que arrojó los Estados Unidos frente al cristianismo, escribió unas cosas tremendas y él dijo: cuando yo me pongo a pensar
en la maldad que hay en mi corazón, veo algo tan profundo que es más profundo que el mismo infierno. La clave para nosotros vivir en santidad está en depender de Dios, porque cuando dependemos de Dios, a medida que dependemos de Él, Él nos va mostrando lo complejo que es nuestra humanidad. Si hay un versículo que debe a nosotros revelarse, es lo malo y lo perverso que es el corazón del ser humano. Yo no sé si a usted le pasa, pero con facilidad, a mí, por ejemplo, yo veo algo y automáticamente en diferentes situaciones siempre se me viene es lo malo, la maldad por delante, la ventaja, muchas cosas, la envidia y cosas que hay ahí, pero uno es cristiano. Y entonces el Señor está mirando esto y Él dice: yo necesito que la iglesia viva en santidad. Voy a escribir una carta a través del apóstol Pedro, aclarándoles que ellos son hijos de Dios, que tienen una naturaleza divina que lucha dentro de ellos, pero que la única forma de vivir en santidad es mirando a Cristo y lo que Él hizo. Y entonces ahí es donde debe estar nuestra esperanza, en que si Cristo pudo vencer esa naturaleza, estando en la tierra, no pecó, fue a la cruz para que nosotros ahora sí seamos santos. Y Él, a través de esto que dice ahí, nos ve santos. Todos ustedes son santos a los ojos de Dios. Todos. Pero la iglesia no tiene revelado eso. Cuando usted piensa en las personas de la iglesia, ¿cómo piensa? No, eso mire, ese le pega a la mujer. No, mire ese otro dice que es santo y mire esas palabrotas que dice. No, mire, ese mantiene metido a no sé dónde. Y es una cosa que no hacemos sino mirar lo exterior. Pero usted se puede estar equivocando, pero usted puede tener en su interior una lucha por querer ser santo. Y eso es lo que realmente vale delante de Dios. Y para eso llegan a la iglesia, para empezar un proceso de santidad y empezar a caminar en ella y en ella, para que el día menos pensado estemos delante de Él y se cumpla el versículo 18. Vaya hacia atrás y ahorita volvemos adelante. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. ¿Qué quiere decir eso? Que eso vale, que eso costó. Pero eso tiene que revertirse en nosotros. ¿De qué manera? Ya le digo. ¿Cuál es el versículo que quiero que miremos? Búsqueme el versículo donde dice que vamos a ser juzgados. Ahí está, se me perdió. Es ahí mismo, nosotros lo leímos. ¿Lo encontraste? ¿Ya? Ahí. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él juzgará o los que. ¿Por qué lo hace? Dice, según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un temor reverente delante de Él, su estadía aquí como residentes temporales. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la motivación que tenemos los cristianos para ser santos? La recompensa. ¿Por qué? Porque si usted trata de vivir una vida en santidad, eso lo va apuntando Dios allá. Entonces Dios va apuntando y dice, Él trata de vivir en santidad. Llegó el sábado. El sábado de Bellosia. Y el Señor apunta ahí.
Él salió de la casa, se vistió y en su mente quería salir a tomar y a bailar. Pero camino allá, el Espíritu de Dios lo tocó y se devolvió para la casa. Ahí le apuntó. Póngalo a la cuenta. Y para Aneki. Pero si él por el contrario dice, no. El viernes salió el sábado, salió el domingo y el lunes amaneció borracho. Pues por eso Dios lo va a juzgar. ¿Sí ve? Sencillo. Entonces usted tiene que entender eso, que usted llegó a la iglesia, Dios lo hace hijo, pero cuídese porque usted va a recibir una recompensa o Dios lo va a juzgar por lo que usted hizo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dependa de Dios, no dependa de sus fuerzas, dependa de Dios. ¿Por qué debemos depender de Dios para vivir en santidad? Porque Dios juzgará todas nuestras obras, acciones en nuestra vida. La santidad, cuando la practicamos, es porque dependemos completamente de su gracia. Y termino con este versículo, Romanos 7:24. Mire quién dice esto. Esto lo dice el apóstol Pablo y es una esperanza grandísima. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién dijo eso? El santo, el que ya no peca, el que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Está diciendo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a libertar de esta vida de pecado? Versículo 25. Dice, gracias a Dios, la respuesta está ¿en dónde? En Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad yo quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy un esclavo del pecado. Usted se levanta todas las bellocias queriendo no hacerlo, pero lo hace. Pero yo me le aguanto 1 año, y hasta 2 y hasta 3. Pero 30 años en la iglesia y viene la bellocia y 30 años cayendo, usted no ha entendido dónde está parado. 1 año bien, 2 años bien, hasta 3 años, dice uno, la tercera es la vencida. Y ya, pero fíjese, Pablo se da cuenta que usted se levanta queriendo hacer lo bueno, pero la carne lo lleva a usted a vivir lejos de la santidad. Por eso usted tiene que dominar. Pastor, ¿cómo vamos a dominar? Siga siendo disciplinado en sus cultos. Siga siendo disciplinado en su vida de oración, el oficio diario. No suelte la oración para nada. Salga de su casa. Mire, yo salgo de la casa y le digo, Señor, ayúdame con mi mente, porque voy a estar donde hay mujeres. Voy a estar donde voy a decir palabras que pueden ser juzgadas. Yo oro de esa manera. Yo le digo, Señor, tengo una responsabilidad con la iglesia. Yo no puedo ver lo que otros ven. Yo no puedo mirar lo que otros miran. Yo no puedo escuchar lo que otros escuchan. Yo no puedo tocar lo que otros tocan. Acuérdense en que el Señor, cuando Moisés fue llamado y esa zarza se estaba prendiendo y fue a llegar allá y el Señor le dijo, ¡quieto ahí! Y Moisés dijo, ¿qué pasó ahora? Dijo, quítese esas sandalias que tiene, porque el lugar que usted va a comenzar a pisar es ¿qué? Santo. Y yo le voy a decir algo, cuídese, porque donde usted va, ahí va su santidad. Y la palabra de Dios dice, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. ¿Qué hace un hijo de Dios metido donde no tiene que estar? Eso tenemos que aprenderlo. ¿Cuántos quieren vivir en santidad? Solo lograremos vivir en santidad cuando entendemos lo complejo de nuestra humanidad y lo rindamos en obediencia al Dios de la eternidad.
Yo le digo que lo que he logrado hasta ahora en mi vida es porque me he dado cuenta lo malo que soy y lo perverso que es el corazón que Dios me ha dado. Y cada vez que yo me doy cuenta de lo que hay dentro de mí, caigo de rodillas ante Él y le digo: ayúdeme, porque yo no puedo. Y todo lo que he hecho es porque Él me ha ayudado. El levantar unos hijos en obediencia, el respetar a una esposa por más de 20 años sin colocarle los cachos, es Dios que me ha dado esa capacidad. Es Dios que me ha mostrado que sí se puede vivir en santidad equivocándonos. Ahora no me venga a salir un día de estos: ay, pastor, es que me equivoqué, le puse los cachos a mi mujer. No, eso no son equivocaciones. Equivocaciones son aquellas mentiras que llamamos piadosas, aquellas cosas que a usted se airó de pronto y se le convirtió la cara. Bueno, eso se pasa. Pero no, pastor, es que me equivoqué, engañé a mi mujer. Pues eso no es una equivocación, eso es un desastre. Cuídese de eso.